¿Y si un día despertaras en un lugar donde a nadie le importa, mientras los que deberían amarte y cuidarte se vuelven en tu contra? Esa es la realidad de don Ramón. Un anciano sensible y nostálgico, se ve forzado a dejar su casa, su hogar, y su fiel compañero, el perro tigre, es llevado a un refugio. En el asilo, la soledad y la indiferencia lo rodean, pero los recuerdos de su familia aún lo calientan, aunque su esposa Lupita lo haya abandonado hace años. Los hijos, Ernesto y Luisa, impulsados por la codicia, venden la casa e ignoran las necesidades emocionales de su padre, sumergiéndolo en un mar de tristeza y abandono. Don Ramón, ahora atrapado en un mundo que no reconoce su valor, se vuelve hacia los pocos animales que puede cuidar en la pequeña granja del asilo. Cada día es una lucha contra el dolor de la traición y la soledad, pero aún guarda un sueño, la esperanza de un reencuentro cálido con aquellos que ama. La vida le presenta un desafío inesperado cuando Lupita, su exesposa, aparece nuevamente en su vida. La presencia de ella trae una mezcla de emociones, recuerdos y la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras tanto, los hijos de don Ramón siguen con sus vidas desordenadas, sin importar el sufrimiento de su padre. La búsqueda desenfrenada de dinero los lleva a un punto de ruptura, y la codicia que los mueve termina volviéndose en su contra. Don Ramón, al descubrir la verdadera naturaleza de sus hijos, toma una decisión difícil pero necesaria que cambiará su destino. En medio de esta turbulencia, él y Lupita encuentran una nueva oportunidad para reconstruir sus vidas, trayendo un nuevo significado y esperanza a sus días. La vida de don Ramón se transforma en un viaje de autodescubrimiento, donde aprende a valorar lo que realmente importa, el amor, la amistad y la compañía de su nieta, que da nueva luz a su vejez. Y así, el anciano descubre que, incluso en medio del abandono y el dolor, la vida aún puede ofrecer momentos de felicidad y redención. La vida en el asilo no era fácil para don Ramón. Cada día, se veía rodeado de rostros desconocidos e indiferentes, personas que, al igual que él, llevaban sus propias historias de dolor y abandono. El lugar tenía un olor a desinfectante que le recordaba el hospital donde su esposa fue tratada antes de partir. El contraste entre lo que alguna vez fue su hogar y el nuevo ambiente lo dejaba angustiado. Sentía que no pertenecía a ese espacio, que las frías paredes del asilo no podían guardar los recuerdos cálidos que tanto valoraba. En los primeros días, don Ramón intentó adaptarse. Hablaba con algunos de los residentes, pero la mayoría parecía tan perdida en sus propias tristezas que no tenían ánimo para escuchar a alguien. Recordaba cómo la vida estaba llena de risas con Lupita, de cómo los hijos estaban llenos de energía y sueños. La ausencia de ellos pesaba en su corazón, y la traición que sentía por parte de Ernesto y Luisa era una herida abierta que no sanaba. Al mismo tiempo, comprender que ya no se importaban por él lo dejaba aún más desolado. La situación empeoró cuando don Ramón descubrió que Tigre, su fiel compañero, estaba en el refugio. El perro siempre había sido su fuente de alegría, un amigo que nunca lo abandonó, incluso en los momentos más difíciles. Pensar en Tigre solo, sin los cuidados que merecía, aumentaba su angustia. Decidió que necesitaba hacer algo, pero no sabía cómo. La esperanza de reencontrar a su familia, que ahora parecía tan lejana, era un sueño que lo mantenía vivo, pero también lo dejaba vulnerable. Mientras tanto, la vida en el asilo continuaba. Un día, durante una de las comidas, don Ramón conoció a doña Clara, una señora de cabellos blancos y sonrisa gentil. Ella había sido profesora y, a pesar de su fragilidad física, poseía una fuerza interior que cautivaba a todos a su alrededor. Clara, al notar la tristeza en los ojos de don Ramón, comenzó a entablar conversación y pronto se convirtieron en amigos. Ella contaba historias de su juventud, de cómo había viajado por el mundo, y eso traía un poco de luz al día a día de don Ramón. Sin embargo, la amistad con Clara no estaba exenta de desafíos. La salud de ella comenzó a deteriorarse, y don Ramón se encontró en medio de una nueva lucha, intentar confortarla y cuidarla mientras también lidiaba con sus propias tristezas. Se sentía abrumado, cuestionando su propia fuerza. ¿Sería capaz de ayudar a alguien cuando apenas podía ayudar a sí mismo? Los días se arrastraban, y la esperanza de un reencuentro con sus hijos se volvía cada vez más tenue. Don Ramón decidió que necesitaba hacer algo con respecto a la situación de Tigre. Comenzó a ahorrar sus pequeñas economías, con la intención de rescatar al perro del refugio. Esa idea se convirtió en un objetivo que lo motivaba a enfrentar los desafíos diarios. Pero lo que no esperaba era que, al intentar buscar el amor y la compañía de su perro, encontraría nuevos obstáculos. Cuando finalmente logró juntar suficiente dinero, fue al refugio. La visión del lugar, con sus rejas y perros tristes, hizo que su corazón se disparara. Al acercarse al mostrador, un empleado indiferente le informó que Tigre había sido adoptado por una nueva familia. La noticia le cayó como un balde de agua fría.
El desespero se apoderó de don Ramón mientras intentaba entender cómo podía suceder eso. Sentía que, una vez más, algo le era arrebatado, y eso reabrió la herida de la traición. En ese momento, la reacción de don Ramón fue intensa. Se sintió impotente y perdido, como si la vida le hubiera dado una razón más para rendirse. La tristeza se transformó en rabia, y se preguntó si realmente tenía la fuerza para seguir luchando. Pero mientras caminaba de regreso al asilo, se encontró con Clara, que lo esperaba en la puerta. Al ver su estado, ella lo abrazó y, entre lágrimas, le dijo: «La vida puede ser cruel, pero no podemos dejar que eso nos defina. Necesitamos encontrar otras formas de amar y ser amados». Estas palabras resonaron en la mente de don Ramón. Él se dio cuenta de que, incluso en el dolor, todavía había la posibilidad de crear nuevas conexiones y encontrar alegría en las pequeñas cosas. El viaje que lo esperaba sería difícil, pero decidió que no dejaría que la soledad y la traición fueran su único legado. Así, comenzó a reflexionar sobre sus creencias, sus expectativas y lo que realmente significaba amar y ser amado. La amistad que estaban haciendo con Clara podría ser el primer paso hacia un nuevo comienzo, a pesar de todas las adversidades. En los días que siguieron a la pérdida de Tigre, don Ramón sintió que un peso enorme se había instalado en su pecho. El dolor de la traición que sintió de sus hijos ahora se mezclaba con la tristeza por la pérdida de su amigo de cuatro patas. Se aisló un poco más, participando menos en las actividades del asilo y prefiriendo quedarse en su rincón, observando a las personas pasar. Doña Clara, preocupada por su estado, intentó acercarse, pero se dio cuenta de que él se cerraba cada vez más. En cada conversación que intentaba iniciar, don Ramón respondía con palabras cortas y secas, como si estuviera en un mundo aparte. Clara no se dejó abatir. Sabía que, detrás de esa máscara de indiferencia, había un hombre que aún luchaba contra sus propias sombras. Decidió que no se rendiría con él tan fácilmente. En uno de esos días, trajo un libro antiguo de historias y se sentó a su lado. Con una sonrisa amable, comenzó a leer en voz alta, sus palabras llenas de emoción. El viejo hombre, poco a poco, comenzó a escuchar. Sin embargo, la vida en el asilo seguía siendo un desafío, y los problemas se acumulaban. La salud de doña Clara, que ya era frágil, comenzó a empeorar. Un día, se desmayó durante el desayuno. El susto fue grande, y los cuidadores corrieron para ayudarla. Don Ramón se quedó paralizado, preocupado. Se sentía incapaz de hacer algo para ayudar a la mujer que había traído un poco de luz a su vida. La incertidumbre sobre el futuro de Clara lo dejó angustiado. Ya había perdido tanto, y la idea de perder a otra persona querida era un golpe que no sabía si podría soportar. Tras el incidente, Clara fue llevada al hospital para exámenes. Don Ramón, por su parte, se sintió perdido. Se sentó en un banco en el patio del asilo, mirando al cielo gris. La soledad lo envolvió como una nube pesada. Comenzó a cuestionar si realmente tenía la fuerza para enfrentar otra batalla. Los recuerdos de su esposa y de los hijos lo atormentaban, y la idea de no tener a Clara a su lado parecía insoportable. «¿Por qué la vida es tan cruel?», murmuraba para sí mismo, con lágrimas corriendo por su rostro. Un día, al regresar del hospital, Clara encontró a don Ramón en su rincón habitual. Estaba cabizbajo, y al verla, una sonrisa tímida brotó en su rostro. Ella estaba un poco más pálida, pero su espíritu aún estaba allí. «Eres más fuerte de lo que piensas, don Ramón», dijo ella con voz suave. «La vida nos prueba, pero es nuestra elección cómo reaccionamos a eso. Podemos dejar que las dificultades nos derriben o podemos levantarnos y luchar». Estas palabras tocaron el corazón de don Ramón. Se dio cuenta de que no podía permitirse hundirse en la tristeza. Necesitaba ser fuerte no solo por sí mismo, sino por Clara, por quien estaba comenzando a desarrollar un profundo cariño. Decidió que la apoyaría, sin importar lo que sucediera. Así, comenzó a visitar a Clara siempre que tenía oportunidad, llevando flores del jardín del asilo y contando historias de su vida. También animó a otros residentes a unirse a ellos, creando un pequeño círculo de amistad que gradualmente se iba formando. Sin embargo, los desafíos no se detuvieron allí. Clara fue diagnosticada con una enfermedad que requería tratamiento continuo y, con ello, los costos aumentaron. Don Ramón, que vivía con poco, comenzó a preocuparse. No quería que Clara se sintiera una carga. Una noche, decidió que necesitaba hacer algo para ayudarla. Comenzó a vender pequeños artículos que había guardado, recuerdos de tiempos mejores. Pero con cada venta, una parte de su historia parecía irse, y se preguntaba si estaba haciendo la elección correcta. En medio de esto, ocurrió un nuevo giro. Uno de los hijos de Clara, que no la visitaba desde hacía años, apareció de repente en el asilo. Estaba visiblemente afectado y ansioso.
Durante la conversación, don Ramón se dio cuenta de que no sabía la situación de salud de su madre. El joven, al descubrir la gravedad de la situación, quedó en shock. La tensión entre ellos aumentó, y don Ramón se vio en un dilema. ¿Debería confrontar al hijo y hacer que viera la importancia de estar presente, o debería permanecer en silencio y dejar que Clara resolviera la situación? La amistad que había florecido entre ellos ahora estaba amenazada por la incertidumbre y la tensión emocional. Don Ramón sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Sabía que la vida le presentaba desafíos, pero también oportunidades para aprender y crecer. Con una nueva determinación, decidió que no dejaría que el dolor lo dominara. Enfrentaría los desafíos de frente, no solo por sí mismo, sino por Clara y por todos aquellos que aún creían en la amistad y en el amor. El viaje sería largo y arduo, pero estaba listo para luchar. Cierta mañana, mientras don Ramón se preparaba para visitar a Clara, un nuevo residente llegó al asilo. Era un hombre anciano, con una mirada triste y cansada. Su nombre era don Miguel, y llevaba consigo una historia pesada de pérdidas y arrepentimientos. Pronto, los otros residentes comenzaron a reunirse a su alrededor, atraídos por la aura de sabiduría que emanaba. Don Ramón, curioso, decidió acercarse. Don Miguel comenzó a compartir sus experiencias, contando sobre la vida que había llevado y las decisiones que había tomado. Hablaba con una sinceridad que tocaba el corazón. Con cada palabra, don Ramón sentía que se formaba una conexión entre ellos. El viejo hombre había perdido todo, su familia, sus amigos y hasta la voluntad de vivir. Sin embargo, en lugar de entregarse a la tristeza, don Miguel había encontrado la fuerza para comenzar de nuevo. Hablaba sobre cómo la vida le había enseñado a valorar cada pequeño momento y cómo la amistad podía ser una fuente de renovación. Aquellas palabras resonaron profundamente en don Ramón. Comenzó a reflexionar sobre su propia vida, sobre los errores que había cometido y cómo el dolor lo había aprisionado. La traición de sus hijos, la pérdida de Tigre, la preocupación por Clara. Todo eso lo hizo sentirse como un prisionero de sus propias emociones. Lo que decía don Miguel le hizo darse cuenta de que podía elegir no ser solo un espectador de la vida, sino un participante activo, alguien que lucha y busca la felicidad incluso en las dificultades. Esa tarde, al visitar a Clara, don Ramón se sentó a su lado, y sin pensarlo dos veces, comenzó a compartir lo que había aprendido de don Miguel. Habló sobre la importancia de enfrentar los miedos y de no dejarse abatir por las circunstancias. Clara, con una sonrisa frágil, escuchó atentamente. Ella también había pasado por muchas luchas y, ahora, veía en los ojos de don Ramón una chispa de esperanza que comenzaba a brillar. Pero la vida, como siempre, no se mostraba fácil. En una semana, Clara tuvo que ser internada nuevamente, y la noticia llegó como un golpe en el estómago de don Ramón. Se sintió perdido otra vez, como si todo el progreso que había hecho se estuviera desvaneciendo. Los recuerdos de sus fallas y arrepentimientos comenzaron a volver con fuerza total. Recordó cómo se había alejado de sus hijos y cómo su vida se había convertido en un ciclo de dolor y soledad. En el hospital, mientras esperaba noticias, don Ramón decidió que era hora de enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. Tomó su celular y, con manos temblorosas, comenzó a escribir un mensaje para sus hijos. «Quiero hablar. Necesitamos entendernos», escribió. Tan pronto como presionó enviar, una ola de ansiedad lo invadió. La idea de abrir su corazón y exponerse al juicio de ellos lo aterrorizaba. Sin embargo, don Ramón sabía que necesitaba hacer esto no solo por él, sino por Clara, que siempre creyó en la importancia de la familia. La revelación de que aún tenía algo que perder, de que aún había amor en su vida, hizo que su corazón latiera con una nueva determinación. No quería dejar que el pasado definiera su futuro. Después de unas horas de espera, una enfermera salió de la habitación de Clara. Su semblante era serio, y el corazón de don Ramón se aceleró. «Está estable, pero necesitará un tratamiento largo», dijo la enfermera. Esa noticia alivió un poco la tensión que pesaba sobre su pecho. Un paso a la vez, pensó. Esa noche, mientras observaba las estrellas por la ventana de la habitación, don Ramón reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Se dio cuenta de que la vida no se trataba de nunca fallar, sino de la capacidad de comenzar de nuevo, de aprender de las experiencias y de construir nuevas historias. Decidió que no permitiría que los errores del pasado lo definieran. Don Miguel le había mostrado que la verdadera riqueza estaba en las relaciones que construimos y en el valor de enfrentar nuestros miedos. Con esta nueva perspectiva, don Ramón sintió que la vida aún le reservaba sorpresas. Estaba listo para luchar no solo por Clara, sino también por su propia redención. El camino no sería fácil, pero con cada nuevo día, se comprometía a ser un hombre diferente, un amigo verdadero, y a buscar un futuro donde la luz de la amistad y el amor pudiera brillar nuevamente en su corazón.
Don Ramón sintió una mezcla de esperanza y aprensión. Después de enviar el mensaje a sus hijos, se quedó esperando ansiosamente una respuesta. Los minutos se arrastraban, y la tensión crecía en su pecho. Miraba frecuentemente su celular, como si la pantalla pudiera iluminar mágicamente su camino. La idea de reconectarse con la familia era al mismo tiempo un alivio y una carga. Sabía que cada uno de ellos cargaba sus propias heridas, y el miedo de no ser comprendido lo atormentaba. A la mañana siguiente, mientras tomaba su café, el celular finalmente sonó. Era un mensaje de su hijo mayor, Carlos. Ok, papá. Vamos a encontrarnos. ¿Qué tal mañana por la tarde? El corazón de don Ramón saltó de alegría, pero también de miedo. Estaba a punto de abrir una puerta que había permanecido cerrada durante mucho tiempo. El simple acto de concertar una reunión con sus hijos ya era un gran paso, pero sabía que el verdadero desafío estaba por venir. Don Ramón decidió que, antes de la reunión, necesitaba prepararse. No quería solo hablar, sino también escuchar. Recordó las lecciones de don Miguel sobre la importancia de la escucha y la empatía. Así, comenzó a reflexionar sobre lo que realmente quería decir. ¿Qué palabras podrían sanar las heridas? ¿Qué recuerdos podrían ayudar a restablecer la conexión? Se sentó en su habitación, rodeado de fotos antiguas de la familia, y comenzó a escribir algunas anotaciones. Pero, a medida que escribía, los recuerdos de momentos felices y tristes salieron a la luz, y las lágrimas rodaron por su rostro. El día de la reunión, don Ramón se vistió con cuidado, tratando de transmitir la imagen de alguien que estaba listo para cambiar. Eligió una camisa que su esposa solía decir que le quedaba bien. Al mirarse en el espejo, se dio cuenta de que estaba más viejo, pero también más ligero. El peso de la culpa todavía lo acompañaba, pero ahora había una chispa de esperanza en su mirada. Estaba decidido a enfrentar el pasado, no solo por sí mismo, sino principalmente por Clara. Al llegar al café donde se encontraría con Carlos, don Ramón sintió que su corazón se aceleraba. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, observando a las personas pasar. La atmósfera estaba cargada de expectativa. Cuando Carlos llegó, don Ramón notó la tensión en su rostro. El hijo dudó antes de sentarse, como si estuviera sopesando cada palabra que podría ser dicha. «Hola, papá», dijo Carlos, con la voz un poco temblorosa. «Gracias por llamarme». «Gracias por venir», respondió don Ramón, intentando transmitir una sonrisa acogedora. Realmente quería conversar. El inicio de la conversación fue titubeante. Don Ramón comenzó a hablar sobre sus fallas, sobre cómo se había distanciado, pero pronto se dio cuenta de que era necesario más que solo reconocer sus errores. Necesitaba escuchar lo que Carlos tenía que decir. Y al hacerlo, las palabras comenzaron a fluir. Carlos, con dificultad, comenzó a compartir su propio dolor, sus frustraciones y la sensación de abandono. Don Ramón escuchó atentamente, sin interrumpir, solo sintiendo el peso de la culpa mezclarse con la empatía. Mientras tanto, en otro rincón del asilo, don Miguel observaba la escena de lejos. Notó el cambio en don Ramón y sonrió, reconociendo que el viejo amigo finalmente se estaba permitiendo vivir. Era un proceso lento, pero cada paso contaba. El apoyo silencioso de don Miguel era un recordatorio de que la amistad podía florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Al final del encuentro, Carlos y don Ramón estaban emocionalmente exhaustos, pero había una ligereza en el aire. «Podemos intentar de nuevo, papá», dijo Carlos. «Es un comienzo». Don Ramón sintió la esperanza brotar dentro de él, pero también la conciencia de que este era solo el primer paso en un largo camino. Había mucho por hacer, y los viejos patrones no se desharían de la noche a la mañana. En los días que siguieron, la salud de Clara continuó siendo una preocupación. Don Ramón la visitaba todos los días en el hospital, y cada visita era un recordatorio de lo frágil que podía ser la vida. Se esforzaba por mantener el ánimo en medio del miedo que lo consumía. Durante una de esas visitas, recordó las palabras de don Miguel: «La vida está hecha de momentos». Decidió que cada instante al lado de Clara debía ser valorado. Comenzó a contar historias divertidas, a recordar los momentos felices que pasaron juntos. Clara se reía con dificultad, pero sus ojos brillaban. Ese intercambio de risas y recuerdos parecía dar vida a ambos. Don Ramón se dio cuenta de que, incluso en medio del sufrimiento, había espacio para la alegría y la conexión. Así, don Ramón continuó enfrentando los desafíos que surgían en su camino. Sabía que el camino era largo, pero ahora estaba acompañado, no solo por Clara, sino también por la esperanza renovada en su relación con sus hijos y la amistad que cultivaba con don Miguel. Estaba decidido a ser un hombre mejor, a luchar por cada día y a aprender a amar de nuevo, no solo a sí mismo, sino a aquellos que aún estaban a su alrededor.
Don Ramón estaba en un momento decisivo de su vida. Después de años de distanciamiento de sus hijos, el mensaje que envió y la respuesta de Carlos abrieron una nueva puerta para él. La idea de reconectarse con la familia trajo una mezcla de esperanza y miedo. Era consciente de que este camino no sería fácil, pero estaba decidido a enfrentarlo. Para él, la superación no era solo una cuestión de reconciliarse, sino de redescubrirse. En los días que siguieron al encuentro con Carlos, don Ramón comenzó a prestar atención a sí mismo. Se dio cuenta de que, durante mucho tiempo, había vivido atrapado en sus propios recuerdos y arrepentimientos. Ahora, se esforzaba por aceptar la ayuda y el apoyo de Carlos, lo cual no era fácil para él. La vida le había enseñado a ser reservado, pero sabía que necesitaba abrirse a la oportunidad de un nuevo comienzo. Cada visita al hospital para ver a Clara se convirtió en una oportunidad de reflexión. Observaba la fragilidad de la vida y la importancia de estar presente. Su sonrisa, aunque débil, iluminaba sus días, y se dio cuenta de que, aunque estaba luchando contra sus propios demonios, había una fuerza dentro de él que lo impulsaba a ser un hombre mejor. Comenzó a confiar más en sí mismo, sintiendo que, tal vez, aún había tiempo para corregir los errores del pasado. El reencuentro con Carlos no fue un evento aislado. Comenzó a comunicarse más con sus hijos. En lugar de sentirse abrumado por los recuerdos malos, don Ramón buscó ver las cosas desde una nueva perspectiva. Recordó las lecciones que aprendió de don Miguel sobre empatía y escucha. Esas lecciones se volvieron fundamentales para él, ya que ahora entendía que no se trataba solo de lo que él tenía que decir, sino de lo que sus hijos necesitaban escuchar. Con el paso del tiempo, don Ramón comenzó a reconstruir su vida. Se dio cuenta de que el éxito no estaba ligado a bienes materiales o a lo que había logrado, sino a la calidad de sus relaciones. El verdadero éxito estaba en rodearse de amor y comprensión, en cultivar lazos que realmente importaban. Esta nueva visión era liberadora. El peso que llevaba comenzó a disiparse, y don Ramón se sintió más ligero, más dispuesto a enfrentar los desafíos que se avecinaban. Las visitas a Clara se convirtieron en momentos de aprendizaje. No solo contaba historias divertidas, sino que también escuchaba las de ella. Ella hablaba sobre los sueños que aún tenía, y eso lo inspiraba. La conexión que estaban restableciendo era una forma de amor que trascendía el miedo y el dolor. Comenzó a aplicar las lecciones que aprendió en su vida, buscando momentos de alegría en medio de la tristeza. Cada risa compartida era un paso hacia la sanación. La amistad con don Miguel también se fortaleció. El viejo amigo se convirtió en un pilar de apoyo, siempre listo para escuchar y ofrecer consejos sabios. La presencia de don Miguel era un recordatorio de que nadie necesita enfrentar sus luchas solo. Esta amistad inusual, que comenzó como una simple convivencia en el asilo, se transformó en un lazo profundo que ayudó a don Ramón a crecer. Aprendió que la vulnerabilidad era una fuerza, no una debilidad, y que compartir sus luchas con los demás podría aliviar la carga que llevaba. A medida que pasaba el tiempo, don Ramón se dio cuenta de que la vida estaba hecha de momentos. Aprendió a valorar cada uno de ellos, cada sonrisa, cada lágrima, cada conversación significativa. Él comenzó a ver el mundo con nuevos ojos, reconociendo la belleza en las pequeñas cosas y la importancia de estar presente. Esta nueva perspectiva transformó su manera de vivir. Ya no era un hombre atrapado en el pasado, sino alguien que miraba hacia el futuro con esperanza. Al final, don Ramón se había transformado. No solo reconstruyó sus relaciones familiares, sino que también encontró un nuevo entendimiento sobre sí mismo y sobre lo que realmente importaba en la vida. El viaje de superación que comenzó no era solo sobre reparar daños, sino sobre abrazar la vida con todas sus complejidades. Se convirtió en un hombre que sabía que, incluso en medio del dolor, había espacio para el amor, la alegría y, sobre todo, el crecimiento. Don Ramón estaba a punto de vivir uno de los momentos más decisivos de su vida. Después de semanas de reencuentros y conversaciones significativas, se sentía más cerca de sus hijos, especialmente de Carlos. Sin embargo, una nube de incertidumbre pesaba sobre él. Clara, su hija, estaba en una fase crítica de su recuperación en el hospital. El médico le había dado un aviso serio. Si Clara no mostraba signos de mejora en las próximas semanas, su estado podría complicarse aún más. Esta noticia golpeó a don Ramón como un puñetazo. Sabía que necesitaba ser fuerte, pero el miedo de perder a su hija nuevamente lo paralizaba. Esa mañana, decidió visitar a Clara con una mezcla de esperanza y aprensión. Al entrar en la habitación, la vio acostada, pálida, pero aún con un brillo en los ojos. La presencia de ella siempre lo llenaba de un amor profundo, pero también de una desesperación silenciosa. Ella sonrió al verlo y, a pesar de la debilidad, su mirada transmitía un deseo de vivir. Don Ramón se sentó a su lado, sosteniendo su mano frágil,
y comenzó a hablar sobre los momentos que más amaba en sus vidas juntos, las risas durante los picnics en el parque, las historias que contaba antes de dormir, y las tardes de domingo que pasaban viendo películas clásicas. Mientras hablaba, se dio cuenta de que necesitaba hacer más que solo contar historias, necesitaba ser un ejemplo de fuerza y resiliencia. Clara siempre admiró a su padre, y él quería que ella viera que, incluso en medio del dolor, era posible encontrar motivos para seguir adelante. Recordó todo lo que aprendió de don Miguel sobre el poder de la vulnerabilidad. Con valentía, decidió abrir su corazón. Don Ramón le dijo a Clara que tenía miedo de perderla, pero que quería que ella supiera que, independientemente de lo que sucediera, siempre sería su razón para luchar. Clara lo miró a los ojos y, con una voz suave, respondió que siempre lucharía y que quería que él también luchara. No necesitaba enfrentar eso solo. Aquellas palabras tocaron profundamente a don Ramón. Se dio cuenta de que, así como él estaba tratando de ser fuerte por ella, Clara también estaba luchando por él. Era un ciclo de amor y apoyo que los unía, y eso le trajo una nueva fuerza. En ese momento, algo cambió dentro de don Ramón. Recordó las conversaciones que tuvo con Carlos y cómo la reconexión con sus hijos era esencial. Necesitaba actuar. Decidido, tomó su celular y envió un mensaje a Carlos, pidiéndole que viniera al hospital. Escribió que necesitaban estar juntos. Carlos llegó rápidamente, y la tensión que antes existía entre ellos comenzaba a disiparse. Cuando Carlos entró en la habitación, don Ramón sintió una ola de alivio. Sabía que la presencia de su hijo sería un apoyo crucial, no solo para Clara, sino también para él. Juntos, se sentaron al lado de Clara, creando un espacio de amor y solidaridad. La energía en la habitación cambió. Había un espíritu de unión que antes parecía distante. Conversaron, rieron y compartieron recuerdos, haciendo que Clara se sintiera rodeada del amor que tanto necesitaba. En ese instante, don Ramón se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones o en el éxito material. Estaba en las relaciones que cultivaba. Recordó cómo, durante tanto tiempo, se dejó llevar por preocupaciones fútiles, mientras que lo que realmente importaba estaba allí, en la sala del hospital, su familia. Miró a Carlos y a Clara, y una sensación de paz lo invadió. El miedo de perder a Clara todavía estaba presente, pero ahora había una luz de esperanza. A medida que pasaban los días, Clara comenzó a mostrar signos de mejora. La presencia de don Ramón y Carlos, juntos, había creado un ambiente de amor y aliento que la fortalecía. El viaje de superación de don Ramón no era solo sobre lo que había perdido, sino sobre lo que estaba ganando, un reencuentro con sus hijos, una nueva percepción sobre la vida y la importancia de la familia. En la última visita al hospital, Clara sonrió, más fuerte que nunca. Dijo que sentía que estaba volviendo. Don Ramón, emocionado, se dio cuenta de que, aunque la vida estaba llena de incertidumbres, estaban listos para enfrentarlas juntos. Finalmente entendió que la verdadera fuerza estaba en aceptar la vulnerabilidad y en buscar apoyo en las personas que ama. El dolor del pasado ahora era parte de su historia, pero no la definición de su futuro. Don Ramón había descubierto que, incluso en las tormentas, siempre había una oportunidad para comenzar de nuevo y encontrar luz en el camino. Don Ramón se sentó al lado de Clara, observándola mientras respiraba con más facilidad. Había un brillo nuevo en sus ojos, y él sentía que, de alguna manera, su viaje apenas comenzaba. Los días en el hospital se convirtieron en un ritual de amor y esperanza. En cada visita, él y Carlos traían pequeños regalos, libros, flores y hasta algunas golosinas que a Clara le encantaban. Estos gestos simples, aunque pequeños, parecían traer alegría a un ambiente que había sido, durante tanto tiempo, pesado. La recuperación de Clara se transformó en un símbolo de fuerza para la familia. Don Ramón vio cómo la presencia de Carlos a su lado hacía la diferencia. El hijo, que antes parecía distante y perdido en sus propios desafíos, ahora estaba más comprometido que nunca. Él se había convertido en un apoyo no solo para la hermana, sino también para el padre. Las conversaciones que antes eran tensas ahora fluían sin esfuerzo. Hablaban sobre el futuro, sobre sueños y sobre cómo cada uno podría contribuir a la felicidad de los demás. Una mañana, mientras Clara se recuperaba, don Ramón y Carlos decidieron hacer algo especial. Prepararon un desayuno simple, pero hecho con cariño, y lo llevaron al hospital. Al entrar en la habitación, Clara sonrió al ver la mesa improvisada con frutas, panés y jugo. «Ustedes son los mejores», exclamó, y sus ojos brillaban de gratitud. Después de saborear la comida, Clara preguntó, «¿Qué han estado haciendo mientras yo estuve aquí?». Don Ramón y Carlos intercambiaron miradas, y Carlos comenzó a contar lo que había aprendido sobre sí mismo durante ese tiempo. «Me di cuenta de que la vida no puede ser solo sobre trabajo y preocupaciones. Quiero estar más presente para ustedes, para nuestra familia».
Don Ramón sintió un nudo deshacerse en su corazón. Carlos finalmente estaba entendiendo la importancia de la familia. Yo también he aprendido muchas cosas, hijo, dijo don Ramón, su voz cargada de emoción. La vida es preciosa, y no debemos perder tiempo con cosas que no importan. Lo que realmente importa es estar juntos y apoyarnos unos a otros. Estos intercambios trajeron un nuevo sentido a la vida de don Ramón. Comenzó a reflexionar sobre sus elecciones pasadas y cómo había dejado que el miedo y la inseguridad se infiltraran en su vida. Se dio cuenta de que el amor que compartían era una fuerza capaz de superar cualquier obstáculo. El dolor del pasado, aunque aún presente, ya no lo dominaba. Estaba listo para seguir adelante, para reconectarse con sus sueños y con la esencia de quien realmente era. Con el tiempo, Clara fue dada de alta del hospital. La casa, que antes parecía vacía y llena de preocupaciones, ahora estaba repleta de risas y amor. Don Ramón decidió que era hora de hacer algunos cambios. Comenzó a organizar reuniones familiares regulares, pequeños almuerzos dominicales y noches de juegos. Quería que sus hijos supieran que la familia era el lugar más seguro y acogedor que podrían tener. Una noche, mientras jugaban un juego de mesa todos juntos, don Ramón miró a Carlos y Clara, riendo y divirtiéndose. Una ola de felicidad lo invadió. Soy un hombre afortunado, pensó. Se dio cuenta de que había encontrado un nuevo propósito en su vida, cuidar de su familia y cultivar esas relaciones. No quiero perder estos momentos. La vida es demasiado corta para no aprovecharlos, dijo en voz alta. Carlos, al darse cuenta de lo que su padre quería expresar, respondió, estamos juntos, papá. Siempre lo estaremos. Clara, con una sonrisa en el rostro, agregó, y nunca olvidaré cómo ustedes lucharon por mí. Eso me hace querer luchar aún más. Don Ramón sintió que esa unión era la verdadera victoria. Había aprendido que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino de coraje. La vida tenía sus altibajos, pero el amor y la fuerza de la familia eran lo que realmente importaba. Miró por la ventana y vio la luz del día entrar, como un símbolo de esperanza y nuevos comienzos. La jornada había sido difícil, pero ahora, con sus hijos a su lado, estaba listo para enfrentar cualquier tormenta que viniera. Juntos, eran más fuertes. La vida de don Ramón se había transformado de maneras que nunca imaginó. Con la recuperación de Clara y la nueva dinámica familiar, se dio cuenta de que el amor era la verdadera fuerza motriz de la vida. Las lecciones que había aprendido a lo largo de esa jornada no eran solo sobre resiliencia, sino también sobre la importancia de estar presente y valorar cada momento. Al mirar a sus hijos, sintió una ola de gratitud por haber enfrentado las dificultades, pues las habían hecho más unidos y fuertes. El ambiente en casa ahora era vibrante. Las risas durante los almuerzos dominicales y las noches de juegos crearon recuerdos que se llevarían por toda la vida. Don Ramón reflexionó sobre sus miedos pasados y cómo casi lo habían impedido disfrutar de esas pequeñas alegrías. Comprendió que la vida no se trataba solo de grandes logros, sino de momentos compartidos y del amor cultivado diariamente. Los cambios que había implementado no eran solo para Clara y Carlos, sino también para él mismo. Al decidir ser más activo en la vida familiar, se descubrió en un papel que siempre había deseado, pero que había descuidado, el de un padre presente y amoroso. Las noches de conversación con los hijos se convirtieron en un espacio seguro donde podían compartir sus miedos, sueños y esperanzas. Con el tiempo, don Ramón se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba en sus logros profesionales, sino en la felicidad que él y su familia compartían. La vida, que antes parecía una montaña rusa de desafíos, ahora se mostraba como un camino repleto de luz y oportunidades. Don Ramón aprendió la importancia de vivir el presente, de abrazar las incertidumbres y de valorar cada segundo al lado de quien amaba. Esa experiencia en el hospital, que inicialmente parecía un momento de dolor, se transformó en un catalizador para el cambio y el crecimiento de toda la familia. En un día soleado, mientras paseaban juntos en el parque, Clara miró a su padre y dijo, «Sabes, papá, siento que somos más fuertes ahora. Pase lo que pase, nos tenemos los unos a los otros». Don Ramón sonrió, sintiendo su corazón calentarse con las palabras de su hija. Sabía que habían superado obstáculos, pero lo más importante era que se habían reencontrado como familia. La jornada de don Ramón no fue solo sobre la recuperación de Clara, sino sobre el redescubrimiento del propósito y la felicidad en las pequeñas cosas. Entendió que la vida era una serie de nuevos comienzos y que cada desafío traía consigo una lección valiosa. Así, se comprometió no solo a ser un mejor padre, sino también a inspirar a sus hijos a siempre buscar lo que realmente importaba en la vida: amor, unión y la fuerza de la familia. Don Ramón miró al cielo azul y sonrió, sabiendo que, juntos, podrían enfrentar cualquier tormenta. La vida era, de hecho,
Una aventura y estaba listo para abrazar cada capítulo al lado de Clara y Carlos. Lo que antes parecía un camino difícil ahora era una carretera llena de posibilidades y esperanza. Y así, al final de esa jornada de superación, don Ramón quería invitar a todos a reflexionar sobre sus propias historias. ¿Qué lecciones han aprendido en las dificultades? Compartan sus experiencias en los comentarios y vamos a crear juntos una red de apoyo y amor en nuestras vidas. Cada interacción ayuda a traer más historias como esta, así que no duden en dar like y suscribirse al canal. La vida es un viaje, y juntos podemos hacerla aún más especial.